Damos gracias al Espíritu Santo que está en medio nuestro. Aquí está el poderoso Espíritu Santo, lo podemos sentir. Gracias a esta casa, bendecimos la cabeza de este hogar, su esposa, sus hijas, su linaje, las familias del varón, de la esposa, sean bendecidos, sean guardados y sean protegidos. Por eso en esta mañana damos gracias al Señor por cada familia que se dispone. Allí igual tu casa sea bendecida y guardada y tu parentela sea protegida por el poder del Señor Jesucristo, por el sello del Señor Jesucristo. Así que seguimos con este tiempo de enseñanza sobre la religiosidad. Estamos tratando este tema tan importante porque sabemos que hay cárceles en el alma, y el alma muchas veces no importa cuánto tú estés sentado recibiendo una palabra, cuántos años podamos estar en una iglesia, y muchas veces estamos cautivos, cautivos de pensamientos, cautivos de argumentos, cautivos en nuestras emociones. Cuando tratamos el tema de las emociones, vimos que cuántos cristianos empastillados, ¿no? Cuántos cristianos allí sometidos a tratamientos por depresiones. Y eso no testifica de un evangelio de poder. El evangelio es poder de Dios para salvación. No vemos a los apóstoles en tratamientos psiquiátricos. Nunca vimos eso. Eso no es bíblico, no es algo que muestre que Cristo reina allí en una vida. Por eso nosotros tenemos que mostrar a Cristo como es un evangelio de poder. Entonces, seguimos acá en Romanos, el capítulo 1, la carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, una iglesia que estuvo allí bajo el imperio romano, uno de los imperios más crueles, y la iglesia estuvo allí, estuvo desde cuando el Señor Jesucristo, quien estaba allí, Roma, era el imperio que estaba enyugando, y el Señor nunca les mandó a que se rebelaran contra ellos, sino que se sometieran. Mire cómo el Señor, él respetaba la autoridad, las autoridades puestas por Dios, porque el Señor es el que sabe cuánto tiempo dura los yugos de esclavitud, cuánto tiempo. Así que no es con salidas, con caminatas, con protestas los cristianos, sino con oración, humillados delante de la presencia de Dios. Y aquí el apóstol Pablo habla a la iglesia que quedó allí quedó una iglesia, porque él sale a las diferentes iglesias y el Señor va extendiendo el evangelio, lo vemos en Hechos de los Apóstoles, cómo era la finalidad, que el evangelio del Señor se extendiera y allí levantara, como le dijo a Timoteo, que buscase de hombres fieles, como también le dijo a Tito, hombres fieles que fuesen ejemplo e idóneos, idóneos a la palabra de Dios y a la doctrina, que no fueran a predicar lo suyo propio, porque cuando no se alinea uno a lo de Dios, sino que uno busca lo de uno, lo propio, caen los sistemas, cae preso de enyugamientos, de argumentos, de defensas vanas, de contiendas, de fábulas, de contiendas. Entonces cualquiera sale con la mega revelación nueva y entonces la forma una doctrina y todos salen detrás de esa doctrina, y si tiene demonios detrás esa persona, vemos cuántos se han levantado, y la mayoría de sectas, yo quedo asombrada que he mirado y he estudiado eso y salen de Estados Unidos, la mayoría. Y hay una palabra en el libro de Isaías también donde dice que el mal vino del norte, el mal nació del norte. Allí la mayoría de sectas han salido. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre es a burlar lo que un día comenzó bien. Por eso nosotros tenemos que cuidar no solamente el inicio, sino cómo terminamos la carrera.
porque es tan fundamental permanecer en Dios, permanecer en el Señor y guardar la doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso el Señor quiere sacar de nosotros todo vestigio de religiosidad, de nosotros, de todos, porque todos venimos de herencias idólatras, mis amados hermanos, yo les digo, generaciones idólatras, antiguas, cuánto paganismo. Y el Señor quiere sacar de nosotros todo vestigio de idolatría, porque la idolatría es parte de la religiosidad, la idolatría. Entonces, sabemos que ya tratamos el tema de la idolatría para que lo escuchen, para que miren, porque es importante. ¿Quién se tiene que desprender? Nosotros. ¿Quiénes tienen que abandonar sus argumentos? Nosotros. Dios nos da ese poder por medio del Espíritu Santo para que nosotros obedezcamos. Y hay un pilar o un fundamento que tiene la religiosidad y se llama orgullo. El orgullo. El religioso es muy orgulloso. Se para en una posición y no lo quita nadie de ahí, nadie. Tú miras los judaizantes y yo te hablo porque nosotros con mi esposo cuando hemos salido, hay mucha iglesia que ha caído en el judaísmo, mucha iglesia, pretendiendo ser judíos y no somos judíos, somos gentiles, nosotros no somos judíos. Entonces, los judíos nacen de un vientre judío. Es reconocido de que viene de un vientre judío. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que somos aquellos de los que Dios tuvo misericordia. Dice, me volveré a la que no era amada, a la desechada. Entonces, somos esa Esther que Dios tomó y sustituyó allí. Somos esa Esther que tenía una orfandad, que el Señor la llamó y la sacó de la orfandad y le dio una paternidad, porque por medio del Espíritu hoy podemos decir, Abba Padre, por medio del Espíritu. Entonces, cuando pretendemos nosotros tomar esas justicias, nos convertimos en religiosos y viene lo peor, vienen cosas, cárceles terribles y las personas no espiritualmente no avanzan. Y aun cuando tú veas, yo te digo, mira, porque cuando nosotros hemos salido a otros lugares, vemos aquellos que están en la religión y tienen como ese manto religioso al mismo tiempo eclesiástico, donde están bajo concilios y tienen un orgullo, no de Dios, sino del concilio. Sí. Hablan del concilio, es que yo soy pentecostal, es que yo soy trinitario, es que yo soy cuadrangular. Y entonces los cuadrangulares no se hablan con los pentecostales. Y los pentecostales no hablan con los trinitarios. Y entonces no, ¿por qué? Porque se creen más. Y hay una separación y todo viene como un parcelamiento, esto, y yo soy el que tengo la verdad y tengo la verdad. Y se levantan en ese orgullo, en un orgullo nocivo, dañino. Por eso muestra el Señor que levanta a un Pablo para los gentiles, para la iglesia gentil, porque el Señor tiene un corazón extenso. Él no está mirando partidismos, mis amados hermanos. Él no está mirando eso. Él está mirando una iglesia a nivel global. Él está mirando su iglesia. Y hay un remanente dentro de cada lugar. Hay un remanente. Porque el Señor siempre ha trabajado ¿con qué? Con remanentes, ha trabajado desde el tiempo, vemos a Gedeón, vemos cómo el Señor, él probó hasta donde ya no más, hasta lo último para dejar solamente 300. Entonces es importante que nosotros veamos. Y aquí Pablo le habla a ese pequeño remanente que había quedado en Roma.
Y le dice ahí en el capítulo 1, versículo 13, quiero que sepan, hermanos, que muchas veces he tratado de ir a visitarlos para trabajar entre ustedes y ver buenos resultados como en las demás iglesias gentiles. Mira, porque él a dónde iba? A los griegos, a Asia, todos ellos que no merecían nada de los judíos. Y mira cuántos judíos se levantaron de repente contra Pablo, los mismos amigos que supuestamente estuvieron con él y crecieron y estuvieron en las escuelas de Gamaliel, a matarlo, a perseguirlo. Se ve como iniciamos en la primera vez que tuvimos la enseñanza de la religiosidad, cómo Caín mató a su hermano. Porque ese es el sello de un religioso. Matar en el corazón, mis amados hermanos. Matar a su hermano en el corazón. Porque hoy en día puede ser que no te manches las manos de sangre física, pero sí espiritual, cuando nosotros no damos oportunidades, cuando nosotros matamos de una vez y dejamos encerrado en cárceles a nuestros hermanos. Y dice, para visitarlos como en las otras iglesias gentiles que lo he estado, pero he encontrado obstáculos. Me siento en deuda con todos, con los griegos y con los que no lo son, con el hombre culto como también con el inculto. Así que con lo que respecta a mí, estoy listo para ir a Roma y predicar entre ustedes, porque eso hace un apóstol, visita las iglesias, está pendiente de las iglesias y cada vez más el Señor va levantando, las va consolidando, las va afirmando. Vemos cómo el Señor nos mostraba cuando el apóstol es enviado, no es que yo me envío, no es que yo me voy de vacaciones y digo Dios me envió a un viaje misionero, eso no es. No cuadremos esas cosas así porque no es así. Es cuando Dios nos envía, que es diferente, es distinto. Es distinto ser enviado a ser invitado o nosotros enviarnos. Y nosotros justificar, no, es que Dios me envió, no, por eso es que es tan importante que nosotros entendamos el llamado que tenemos cada uno y entendamos que debemos dejar la obra del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo, porque ¿qué llevaba Pablo? Pablo llevaba las marcas del Evangelio, las señales, y no cualquier señales con poder y con autoridad. ¿Por qué tanta oposición? Porque mire lo que dijo él acá, que tuvo oposición, he encontrado obstáculos para visitarlos. Cuando se levantan obstáculos para tú moverte es porque hay oposición espiritual. El enemigo se levanta para que tú no te muevas, te quedes ahí. Y usa gente, usa una cosa a otra, porque sabe que no le conviene que se mueva este instrumento. Empoderado por Dios, respaldado por Dios. Y aquí, ¿qué tenía él? Obstáculos, muchos obstáculos para ir. Dice, en lo que a mí respecta, estoy listo para ir a predicar entre ustedes, porque nunca me avergüenzo del Evangelio, porque constituye el poder de Dios para salvación. Mira lo que es el Evangelio. Y quiero que nosotros lo entendamos. Y por eso apartemos la religiosidad de nuestras vidas. Un religioso no tiene poder, tiene solo letra, pero no poder de Dios. No liberta a nadie, no tiene unción. La unción de Dios es dada a un quebrantado de corazón. Un religioso, yo les digo, mis amados hermanos, es difícil que tenga un bautismo en lenguas. Es difícil. El bautismo del Espíritu Santo, porque la persona tiene religión. Hay una religión, hay algo que no lo deja, porque ¿qué dice Pablo? Que habléis lenguas angelicales. O sea, eso es algo que viene del Espíritu. Por eso debemos de ¿qué? Como dijo él, anhelarlo. Anhelarlo. Si tú no tienes lenguas, tienes que anhelarlo. Señor, saca de mí qué es lo que está obstaculizando mi vida, que no tengo lenguas angelicales. Hay algo de religiosidad en mí. No quiero tener esa religiosidad dentro de mí. El que es del Espíritu va a hablar lenguas en el Espíritu.
va a tener ese fluir espiritual. Yo he visto a muchos pastores justificar no tener lenguas, pero es justificación. Porque han estudiado, porque tienen un título, pero no tienen un bautismo en lenguas. Y muchos rechazan las lenguas. Y es el idioma celestial. Es el idioma celestial. Por eso necesitamos anhelar ese bautismo en lenguas, ese poder de Dios, esa vivificación espiritual. Si tú no hablas lenguas, pídeselas al Señor, anhélalas, pero no te justifiques, ni justifiques que no las tienes, no, sino que tú vas a anhelarlas con todo tu corazón. Vas a decir, Señor, lléname de ese aceite, Señor, de ese lenguaje. Es como el niño cuando es mudo, no habla. ¿Cómo así que el niño no habla? ¿Cómo así que no expresa? Es necesario que el niño empiece a decir mamá, tete, papá, y luego empieza ese vocabulario a extenderse más, a extenderse más, a extenderse más. Así empezamos con un poquito de lenguas, pero tú las vas ejercitando el poder de Dios que decía Pablo, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Porque ¿cuántos sabemos que hay diferentes géneros de lenguas? Hay momentos donde entramos en guerra espiritual y se te cambian las lenguas inmediatamente, lenguas de guerra. Hay momentos donde estamos en adoración y empiezan unas lenguas que de adoración, angelicales de adoración, y tú sientes que esas lenguas son de qué? De adoración. Hay momentos que la lengua se nos cambia cuando es profético y vienen las lenguas proféticas y el que tiene discernimiento discierne el ambiente. Uy, Dios mío, cayó un manto profético acá y empiezan esas lenguas proféticas. Porque esos son diversos géneros de lenguas angelicales. Por eso debemos de pedírselas al Señor. No te canses de decir, Señor, yo no me quiero quedar mudo. No me quiero quedar muda. No, Señor. Bautízame en esas lenguas. Lléname de tu poder, porque ¿qué es el evangelio? Poder de Dios. A los judíos se les dio el privilegio de ser los primeros en escuchar la predicación del mensaje. Pero ahora el mundo entero lo escuchará. Amén. Y Pablo estaba convencido. Mira que Pablo solo viajó a Asia, cierta parte allá de Roma, Grecia. Bueno, estuvo en muchos lugares, Atenas, pero la palabra corrió. Se cumplió la palabra, que el mundo entero lo escuchara. Se cumple la palabra. Y Dios quiere sacarnos de los esquemas, mis amados hermanos. Por eso Él siempre está, el Señor está para sacarnos de todo esquema religioso. De todo esquema, porque a veces lo que nosotros creemos que es mucho orden, es que todo tiene que ser ordenado, todo de 20 minutos de esto, 10 minutos de esto, ya se sabe todo, ¿qué sigue? Sigue la ofrenda, sigue aquello, sigue lo otro. El orden, el Señor muchas veces viene y Él toma el culto, Él hace lo que Él quiere. Pero cuando hay un corazón religioso, cuando el ambiente se torna religioso, ¿qué pasa? Todo se queda estático. No hay un fluir del Espíritu. Y se necesita que haya un fluir de los ríos de Dios. Que cuando nosotros estemos adorando, estamos todos unidos. Todos, que ninguno esté pensando en otra cosa o mirando, no vino este, no vino aquel, mira aquella, mire el otro, mire no sé qué. No, sino que haya un fluir de adoración, un fluir para que los ríos de Dios empiece, porque es que el Espíritu Santo es muy sensible, muy sensible. Entonces, aquí el apóstol Pablo le habla en el versículo 18. Y habla sobre un tema muy importante a la iglesia de Roma. Y él es específico. Mira que cada iglesia que el Señor estableció en Efesios, la iglesia de Éfeso, que fue una iglesia tan pujante, tan grande, tan activa, y una iglesia que tenía un discernimiento muy tremendo. Tú lees la carta a los Efesios y es una carta espiritual muy tremenda. O sea,
es que es necesario que el Señor hable muchas veces a nuestros corazones para erradicar males de nuestras vidas. Y aquí él habla a la iglesia de Roma y dice, pero Dios muestra desde el cielo su ira contra la injusticia y la maldad de la gente. Estoy en el 18. Por su injusticia impide, porque la injusticia impide que la verdad sea manifestada. Lo que se puede conocer de Dios, ellos lo conocen, pues Dios mismo se los ha revelado. Desde el mundo fue creado, la humanidad ha completado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios, el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Así lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía que existía Dios. O sea que desde el inicio siempre el Señor nos ha mostrado la creación, nos ha mostrado su poderío. Por eso nosotros no podemos darle paso a la incredulidad. No podemos confesar con nuestra boca una cosa y con los hechos decir otra, porque nos convertimos en religiosos. El religioso habla una cosa, pero hace otra, hace otra. Tenemos que tener una fe fundamentada y no en lo visible, en lo invisible, pero lo visible nos habla de Cristo. Todo, tú te paras frente al mar y tú ves la inmensidad del mar, Dios mío, siempre que Dios nos permite viajar y estar en el mar y verlo, es algo glorioso. Es algo, o sea, no sé, el mar tiene algo que muestra la grandeza de Dios, la grandeza, mis amados hermanos. Tú sientes ahí esa brisa, tú respiras porque el mar tiene un olor a salumbre, un olor, y tú respiras ese olor a mar porque el mar tiene un aroma, un aroma. Que no se sale sus Y tú, límites. si Dios no lo permite, tiene que Dios hacerlo. Él llega hasta cierto límite. Tiene que el Señor permitir, dice que los vientos Dios los dirige. Ese huracán que está ahorita golpeando las costas y está ahorita azotando, que ya pasó el otro, que fue terrible, porque otro seguido. Todas las cosas que se están efectuando ahora. Porque así son los dolores de la mujer de parto, viene uno seguido tras otro. Y estamos en los dolores de la mujer de parto. Por eso es necesario que nosotros atendamos con urgencia, mis amados hermanos. Atendamos con urgencia los tiempos de Dios. Estos son los tiempos de Dios, estos. Y estemos así como estamos hoy. Yo bendigo a cada uno de los que se unen, de los que corren a estar en la presencia del Señor, a recibir la palabra de vida del Señor, a abrazarla, a amarla, a anhelarla, a atesorarla. Por eso yo te digo algo, no te quedes callado donde tú vayas, estás en una fila, estás en el hospital, estás en alguna parte, habla de Cristo, no te quedes callado, tú eres el evangelista de Dios que vas a estar llevando la palabra en todo momento allí. No te quedes callado, habla, pero que más sean tus hechos quien hable. Recuerda, que más sean tus hechos de perdón, de amor. Así te tengas que humillar, te tengas que bajar muchas veces. No importa cuántas veces te tengas que bajar. Gracias, mamá. No importa, no importa. Tú sigue. Que puedas transmitir al Señor. Muchas veces negándote a ti mismo. Amando a tu hermano. Perdonando lo más duro, lo más difícil. Soportando a los difíciles, soportando, porque tenemos que soportarnos unos a otros con amor, soportarnos, mis amados hermanos. Eso habla más de Cristo, el soportar, el amar, el perdonar, el valorarnos, las cosas más mínimas, que nos valoremos los detalles de Dios, valoremos las cosas más pequeñas, que seamos agradecidos. La gratitud nos saca de la religión, mis amados hermanos. La gratitud nos lleva
a valorar a nuestro hermano amado, a nuestra hermana, a su familia, en tu casa, a tus hijitos, un abrazo de tu hijito, de tu hijita. ¿Cuántos abrazan a sus hijos y sienten la paz de Dios? Porque ellos transmiten la paz de Dios. Puedes estar tú angustiado, puedes tener y tú sientes un abrazo de tu hijo, de tu hija y algo se te va en ese momento porque fue el Señor que te envió, que te abrazara. O ese mensaje que te llegó ahí en ese momento. El abrazo de tu esposo, de tu esposa. Valora todo. ¿Por qué somos tan duros que tenemos que valorar cuando ya no están al lado nuestro? ¿Por qué tan duros? Esa dureza es tipo de la religión y tenemos que nosotros decir, Señor, sácame de toda cárcel religiosa, toda cárcel, porque el religioso es orgulloso, cree que todo el mundo le debe, que todo el mundo le debe pleitesía, que todo el mundo, así andaban los fariseos, pensando que de dónde salió y este era el hijo del carpintero, y este era allá metido con esas tablas 30 años, allá lo veíamos, era sudando allá, lijando, y allá, y este ahora que se cree, nunca lo vimos allá en la escuela de Galadiel, nunca lo vemos en esto, y ahora, ¿qué se cree este hombre? Si hasta hijo de fornicación, porque la mamá salió, fue embarazada y no se sabía ni de quién, si era de él, porque lo llamaron hijo de fornicación. Él fue muchas veces menospreciado, fue rechazado, mis amados hermanos. Pero él vino a hacerle bienes a los hombres, a mostrar el amor, a mostrar la solicitud, a mostrar ese valor. Vino a valorar la mujer, a dignificarla. Por eso cuando decían, ¿qué haces hablando con una mujer? Le dijeron los discípulos cuando lo vieron con la samaritana. Se les hizo supremamente extraño porque no hablaban con las mujeres. Las mujeres para los judíos eran iguales a los perros que los perros, gracias a Dios, ellos decían, gracias a Dios, no soy ni mujer ni perro en las oraciones. Y el Señor vino a dignificar a la mujer, a dar a la mujer esa honra, ese amor, ese valor. Cuando tú valoras en tu casa tus hijitos, tu familia, tu esposo, cuando tú valoras los detalles más pequeños, estás actuando como Cristo. Y no hay religión allí. Cuando tú te esfuerzas por hacer las cosas bien para tu casa, cuando tú valoras lo que hace tu esposo, el trabajo, todo, no que esperas que él llegue ya cansado, molido, a que tenga que seguir laborando en la casa. No haga usted porque yo estoy cansada, no. Si está cansado de todo un día, atiéndelo tú, sírvele tú, ámalo, muéstrale con hechos el amor que quiere el Señor, hechos de vida, hechos, no palabras, porque son los hechos que deben respaldar nuestras palabras. No te amo, pero ese amor no se ve por ningún lado. Solamente de palabras, no, tenemos que amar con hechos, con realidad, con hechos, con negación. Entonces miramos acá cómo Pablo hablaba de que aún lo eterno, todo lo visible, se manifestó, el poder de Dios de la creación. En el 21 dice, sin embargo, aunque lo sabían muy bien, no quisieron adorar a Dios ni darle gracias. Al contrario, se pusieron a concebir ideas en su cabeza y como consecuencia se oscureció su mente. Mira cuando se le da en la cabeza esos argumentos, se le da autoridad. Y empieza el enemigo a trabajar la cabeza, allí, a trabajar la cabeza. ¿Cuántos son así?
Porque el mismo Pablo les decía, de ustedes, dentro de ustedes se levantarán lobos rapaces que quieran que destruir el rebaño. No lo decía de afuera, decía de entre ustedes mismos. Nosotros no podemos prestarle la cabeza a la mente. ¿Qué pasa con la mente? Genera ideas y empieza el enemigo a verte ahí pensando, a verte cualquier cosa, imaginándote. No, tenemos que estar ocupados, no estar ociosos, mantenernos haciendo lo de Dios, manteniéndonos con gente ungida. No te mantengas con gente que no está ungida por Dios. No, no, no. Mantente con gente ungida, gente que te hable, que te profese, no gente que te siembre dudas. ¿Cierto? ¿Cuánta gente te siembra dudas? Uy, pero yo la veo a usted igual. Uy, pero yo la miro a usted. Ay, ¿y dónde está Dios? Y no sé qué. Perdóname, Dios está en su trono y su trono es inamovible. Y yo vivo porque Dios es el que me sostiene. Yo recuerdo cada vez que estaba embarazada y yo llegaba allá y me decía, ¿y usted dónde estudió? ¿Usted estudió hasta qué año estudió? Y yo sí estudié. Estudié y ya les dejaba ahí y les decía hasta qué grado había estudiado y las cosas que había estudiado. Y uy, pero no parece. No, porque para el hombre natural es locura, es locura. Pero no por eso yo me echaba a morir y llegaba a mi casa ya y estoy ahora, mire, no, sino yo creía en lo que Dios me había dado a mí, en mi corazón, de los hijos que Él me había dado. De los hijos, y que cada hijo venía con un propósito establecido. Yo recuerdo cuando tenía muchos bajones tremendos, porque nosotros tuvimos muchas luchas económicas muy fuertes. Vivimos luchas muy duras económicas. Y cuando venían esos bajones, yo recuerdo tanto que una vez el Señor me permitió, yo sabía, Él me hablaba directo y yo vi un documental donde las mujeres, mira que esos vientres prestados o alquilados, Ucrania era un centro de alquiler de vientres. El mayor centro era Ucrania. Y mira cómo está ese país. Ucrania fue el mayor y mira que metían cualquier cantidad de mujeres allá. Y hubo un hombre que un satanista, que alquiló una cantidad de vientres, pero ese hombre era un maligno, un brujo. Y Dios me permitió ver ese documental donde alquiló una cantidad y donde él se reprodujo en todas esas mujeres para tener hijos para el satanismo. Y en Ucrania el mayor alquiler de vientres. ¿Y sabes cómo? Porque ese hombre tenía muchísimo dinero. ¿Y sabes cómo se sentían esas mujeres? Empezaron a entrevistarlas y yo vi esa entrevista y ese hombre vestido de sacerdote así negro, o sea, una cosa espantosa y tenía como un candado así de barba y él empezó a hablar de que había escogido, entre todas las había escogido las que tenían ascendencia de brujería, de hechicería, o sea, él escogía qué vientres y cuando ellas hablaban los rostros, yo veía como hechizadas, cómo se sentían, decían, me siento privilegiada, y esos ojos le brillaban, y decía, privilegiada que él haya escogido mi vientre, que yo haya sido elegida, y así hablaban y todo, y yo me quedé así, y el Espíritu Santo me habló, y me dice, y muchas de mis hijas no me prestan el vientre, para traer los elegidos de Dios. Y yo quedé así, yo le dije, Señor, ¿cuántas se sienten porque están embarazadas? A veces se sienten, no, pero yo, ¿por qué otro hijo? ¿Por qué otro hijo? Y viene un elegido de Dios, un escogido de Dios. Porque este mundo, mis hermanos, tiene mucho engaño. Y han vuelto el embarazo, algo como una carga, como algo terrible, y más si uno está en el Evangelio.
Yo recuerdo cuando yo estaba embarazada, a un pastor se me acercaban, otro hijo, Cristina, usted, ay, yo no sé usted cómo va a terminar, yo creo que usted, y cuando tenía el séptimo hijo, mi hijita decía, no, usted va a quedar quién sabe cómo, y la verdad, mis amados hermanos, yo le digo por testimonio de Dios, que a mí no me duele ni el cabello, no me duele nada, yo soy una mujer muy sana por la misericordia de Dios. No, todo el mundo, muchas veces que he salido con ellos o con mi hijo mayor, me dice que pareciera que fuéramos hermanos. Por lo mismo, porque la gracia de Dios está en nosotros. Y así ha sido, así que nosotros tenemos que darle gloria a Dios por nuestros hijos, por nuestros nietos. Cuánta perversión en este mundo. El enemigo siempre va a intentar sobrecargarte. Eso es la religión, es una sobrecarga. Que tú sientas esa carga para orar, esa carga para buscar a Dios. Y otra vez ay no, yo como que me quedo, como que mejor, ay no, otra vez, mire, y está como el cielo oscuro, y no, tengo que cuidarme porque el COVID, porque hay mucha gripa. No, llénate del fuego del Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que te llene, que te suministre ese poder de Dios para salvación. Que donde tú vayas, transmite a Cristo. Ora por todo, habla de Cristo. No te canses de lo de Dios, no te canses. Porque cuando se te vuelve una carga, eres un religioso. Perdóname, te lo voy a decir. Te lo voy a decir. Si tú sientes carga y como que vas a orar, ay, no, es que no siento. No, la verdad, no siento. No, no es cuestión de sentir. Es que tú lo necesitas. Es como decir, no siento comer, no siento. No. Tú inmediatamente, ¿qué haces? Te alimentas. Así igual. La palabra es viva. Y aquí que decía Pablo, que era vida. Pero el Señor lo mostró y muchos que hicieron. Muchos se negaron, muchos no quisieron porque se necesita una voluntad propia. Una voluntad para amarle, una voluntad para servirle, una voluntad que nosotros nos rindamos delante de Él. Y aquí, ¿qué pasa? Aquí le habla específicamente a aquellos que están hundidos en la religión en Roma y que aún se creen sabios y se volvieron necios, porque dice el 22, al creerse en sabios se volvieron aún más necios. Y luego representaron la gloria de Dios inmortal con imágenes. Está hablando de la religión pagana. Está hablando de esa idolatría. Y aquí yo les digo algo, hay una raíz tan profunda entre el homosexualismo y la religión. Sí. Pero hay algo muy profundo, muy profundo. Porque toda familia idólatra, arraigada profundamente, que aún querían que sus hijos fueran sacerdotes, que sus hijas monjas, todo eso fueron tan arraigados, mis amados hermanos, que de ellos nacieron homosexuales. Sí. Porque habla de una perversión, mis amados hermanos, aquí habla. Dice que entregaron aún, mira, ahí dice, representaron la gloria de Dios por imágenes de animales, de reptiles. ¿Cómo representar la gloria de Dios cuando Él dijo que ni siquiera esta tierra lo puede contener? ¿Cómo hacer imagen? Por eso nosotros tenemos que nunca idolatrar nada, ni hacernos una idealización, porque eso es una imagen interna, ni de nosotros mismos. Cuando te hieran, cuando hablen de ti, no hagas imagen de ti mismo, no importa, sigue adelante, ama, venga, que hablen de mí lo que quieras, ay, sigue. Pero cuando tenemos una idealización hasta de nosotros mismos, ay, yo no permito que nadie diga esto de mí, pero ¿quién se atreve a decir esto? Porque tenemos un orgullo y una imagen. Eso toca romper esa imagen, quebrar toda imagen.
interna o externa o del esposo. Cuando una mujer idealiza al esposo y lo levanta, no es que "Ay, sin este hombre, no, y es que él, usted viera cómo me sube, cómo me baja, cómo me sirve, cómo, ay, no, es que la realidad. Yo admiro, yo esto, yo, ay, yo no, y Dios mío, de repente le abriste la puerta al adulterio, porque Dios te va a mostrar que no es tan perfecto. Cuando idolatramos el hombre o a la madre o al padre o al hijo, no es que mi hijito, mi hijita, ay, mi hijito, mi hijita. Después ese ídolo se cae encima de nosotros y nos escalabra, porque dice que los ídolos caían encima del pueblo de Israel y los mataban. Quedaban enterrados en sus ídolos. Habla la palabra. Enterrados. Los ídolos siempre van a caer encima de los que los idolatran. Por eso los ponían en lugares altos. Sí, Altos. sí, es verdad. Cuando en una Sí, iglesia, o sea, hay religiosidad, hay idolatría, idolatría. Y no se puede permitir la idolatría. Por eso el Señor muestra tal como somos, tal, y nosotros tenemos que mostrarnos tal como somos. Los mismos que somos en la casa, los mismos que somos. No tenemos que aparentar nada, tal como somos. Como nosotros somos, evidenciar tal como somos, no presentarnos como los infalibles, no, no, porque todos pecamos delante de Dios y tenemos tropiezos, tenemos fallas. Así que es necesario que nosotros desbaratemos todo concepto idólatra y aún argumentos, porque cuántos argumentos se vuelven idolatría. Y no permitimos, sino que es la última palabra, lo que yo digo y punto y ya, y lo que usted dice no me interesa, sino es lo que yo digo. Ahí hay un egocentrismo, claro. Ese argumento en la mente, el argumento, y ahí me paro y nadie dice lo contrario, solo yo y yo y yo. Y lo que Se tiene más concepto en sí mismo. más, y no es así. La humildad, necesitamos la humildad. El religioso es orgulloso. El espiritual es humilde. El espiritual dice, yo fallé, perdónenme, venga, vamos adelante todos. El espiritual restaura. No, 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 parece de ahí que todos fallamos. ¿Cómo así? No, si es que usted no está aquí en un museo de santos. Estamos acá en un hospital donde todos estamos luchando para levantarnos y seguir. Porque así el día de mañana cualquiera de nosotros va a necesitar esa ayuda en nuestra oración y no se le va a negar. El religioso señala y deja. Dice que hace un prosélito, o sea, lucha por traer a alguien a la iglesia, después lo saca con el mal testimonio. Eso hace el religioso. O lo juzga o lo señala. Entonces, estamos en este tiempo sacando la religión de nuestros corazones. Así que en el 25 dice, esto fue cambiar la verdad de Dios y deliberadamente creer en la mentira para adorar a las criaturas. Mire cómo le habla a la iglesia de Roma, específicamente porque allá hay una idolatría en Roma. Pues allá sabemos que luego viene Constantino y ya empieza la iglesia católica y empieza a hacer toda la situación y a levantar culto a María, a levantar culto a muchas cosas. Se generó allá, se generó. Por eso Dios dejó que desbordaran en sus pasiones vergonzosas. ¿Qué trae la religiosidad? Pecados sexuales. El religioso oculta que está mirando por allá. Después se da látigo. Látigo, látigo, pero después otra vez está mirando. Esperando que la esposa voltee por a mirar o que el esposo voltee a mirar de lado, porque el religioso tiene yugos sexuales, pero se cree perfecto, aunque se dé látigo después. Por eso dejó que se desbordaran en sus pasiones vergonzosas. Llegaron hasta el punto de que sus mujeres actuaron contra su naturaleza, entregándose en unas a otras al sexo ilícito. El lesbianismo viene de allí, de la religiosidad.
También los hombres, en vez de tener relaciones con sus mujeres, se encendieron en deseos entre ellos mismos, cometiendo actos deshonrosos, y como consecuencia recibieron en sus propios cuerpos el pago de lo que merecían. Vemos cuántas enfermedades, cuántas enfermedades. Así es. A tal grado llegaron a no querer ni siquiera tener en cuenta a Dios. Él los abandonó para que hicieran lo que en sus mentes corruptas pudieran concebir. Se entregaron a toda clase de injusticia, inmoralidades sexuales y perversidad y avaricia, maldad. Mira, todos los pecados que tiene un religioso ahí encubierto. Vemos como en el Vaticano tantas cosas que se han hablado y se han dicho de todo lo que sucedió en Roma y aún en las bóvedas, en los sótanos, toda la cantidad de gente que hay enterrada allá en el Vaticano, toda la perversidad y cómo homosexuales han ido y se han quemado en esa plaza. Se han echado fuego ahí homosexuales frente a ellos porque todo eso es oculto, homosexualismo. Vemos cuántos colegios aún de niños sordomudos. Yo vi un documental también sobre los niños sordomudos. Y recuerdo una vez que el Señor me permitió leer como una noticia que estaba allí sobre esos colegios. Y había un hombre, había muchísimos comentarios. Y un hombre escribió ahí un comentario. Y yo sentí que ese hombre había sido de esos niños. Dios me mostró que ese hombre había sido de esos niños que había ahí. Y yo le mandé un mensaje interno que el Señor me permitió escribir de él, a él, un mensaje interno. Y escribí porque él fue, y él contestó que sí, que él había sido uno de los niños. Y lo que Dios le dijo en ese momento era que él le guardó la vida del suicidio, que él intentó matarse, ahogarse en el mar y tirarse al mar. Y él lloraba y me contestó que sí, que había sido Dios y que la hermana era que sí, que era Dios el que le estaba hablando, porque fue Dios el que no permitió que él muriera en el mar, que la hermana lo auxilió, lo sacó. Y de ese era un testimonio de que Dios lo amaba. Le dije, yo estoy en un punto lejísimo de Italia, él vivía en Italia, y a él, con el traductor hablamos. Hace mucho tiempo, yo estaba como embarazada de Gracia. En el embarazo de Gracia me sucedieron muchísimas cosas de salvación de vidas en el embarazo de ella, porque ella significa la gracia de Dios y la gracia que estaba en el ministerio, palabra de vida, lo que Dios iba a levantar como ministerio, la gracia de la salvación, de la restauración. Y esa vez ese muchacho lloraba y fue ministrado por el Señor, porque esos espíritus de abuso persiguen, y él tenía sueños donde venían y lo abusaban en los sueños, y Dios lo liberó de eso. Ese espíritu inmundo nunca más volvió a tocarlo, porque en las noches venía y lo abusaba. Esos espíritus abusan, son espíritus que se adhieren. Así que nosotros tenemos que decirle al Señor, líbranos, Señor, de toda religión antigua. Vamos a orar en este momento, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy estamos delante de tu santa presencia, Señor. Oh Padre, Señor, lávanos, límpianos, Señor, de toda religiosidad antigua, de todo lo que señala, de todo lo que es desamor, de todo lo que es dureza, de todo lo que es incredulidad religiosa que nos lleva. Señor Dios mío, sácalo de nuestras vidas por el poder del Señor Jesucristo. Saca a tu pueblo, Dios mío, de la religión antigua, de la religión pagana, de la religión, Dios mío, destructora, Padre, por amor a tu nombre.
nuestras familias. ¿Cuántos, Dios mío, Padre, en idolatría, Señor, levantaron ídolos, Señor? Y cada ídolo, Señor, detrás de cada ídolo hay una potestad comandando, Padre, una potestad detrás de cada ídolo, Padre, por el poder del Señor Jesucristo. Desbarata toda consagración a los ídolos, Padre, toda vida que fue consagrada a los ídolos, aún nombres que fueron puestos por los ídolos, por el poder del Señor Jesucristo. Se derriba toda consagración antigua, toda consagración pagana sobre los hijos. Padre, tú levantas generaciones libres, Padre, generaciones libres, en el nombre poderoso de Jesús. Toda cadena, todo yugo, oh Señor Dios mío, que lleve a los hijos, Señor Dios mío, a actos sexuales por el paganismo idólatra, en el nombre poderoso de Jesús. Se deshace, Señor Dios mío, en los hijos, Padre, toda soltería, oh Señor Dios mío, que viene también, Señor Dios mío, por el paganismo, Señor. Cuántas mujeres beatas, Señor Dios mío, que quedaron, Señor Dios mío, por la religiosidad, sin esposo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Se deshace todo yugo antiguo, se deshace por el poder del Señor Jesucristo. Todo, Señor Dios mío, idolatría, todo lo que ha traído, Señor Dios mío, a tu pueblo, Padre, al doblez, a la hipocresía, Señor Dios mío. Cuántas vidas, Señor Dios mío, Padre, sumergidas, Señor, en idolatrías paganas, Señor, en egocentrismo, en argumentos en su mente, Señor, por el poder del Señor Jesucristo. Son libres las mentes, Señor, libres las familias. Nos desligamos, Dios mío, de esas generaciones antiguas, nos desligamos del paganismo religioso, nos desligamos ahora por el poder del Señor Jesucristo, de toda rebelión, de todo espíritu sexual que toca las generaciones, por el poder del Señor Jesucristo, de todo lo oculto, de todo lo que se tapa, por el poder del Señor Jesucristo. Se quema ahora en los hijos, Señor, generaciones, Dios mío, Padre, en egocentrismo. Oh Señor Dios mío, saca esas generaciones, Señor, de los egocentrismo pagano, de la idolatría, Señor Dios mío, Padre, del paganismo, Señor. Cuántos ídolos, Señor, a la cienciología, Señor. Cuántos ídolos, Señor Dios mío, a la tecnología, Padre. Rompe, Señor Dios mío, quebranta idolatría, Señor, en tu pueblo. Quebranta por el poder del Señor Jesucristo, por el poder del Señor Jesucristo, por el poder del Señor Jesucristo. Casas libres, Señor, que el Espíritu Santo llene las vidas, que el Espíritu Santo, Señor, visite, Señor, llene de fuego las bocas, Señor Dios mío, Padre, Señor Dios Todopoderoso, lenguas de fuego, Señor Dios mío, lenguas de fuego, Señor Dios mío, como en el Pentecostés. Ninguno quedó sin ser bautizado en lenguas, ninguno quedó, Señor Dios mío, sin ser bautizado en lenguas, que no haya justificación alguna. Muchos justifican que son lenguas humanas, Padre, por el poder del Señor Jesucristo. Rompe todo argumento religioso, rompe todo argumento pagano, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y venga la vida del Espíritu. Casas llenas del Espíritu Santo, casas llenas del Espíritu Santo. Se va toda inmundicia sexual, se rompe, se quiebra el lesbianismo, homosexualismo, se quiebra por el poder del Señor Jesucristo, por el poder del Señor Jesucristo. Nuestros hijos, nuestras hijas guardadas, protegidas, selladas bajo el pacto de la sangre, clama por tus hijos, por tus hijas, por tus nietos, sellados bajo el pacto de la sangre del Señor Jesucristo. Se cortan esas cadenas antiguas, se cortan, y hoy pedimos perdón por esas generaciones idólatras religiosas,
cosas paganas. Pedimos perdón a ti, Padre, perdona cuánto ídolo se levantó en la antigüedad, perdona, Padre. Hoy, Señor, se quiebra todo altar religioso donde se consagró las generaciones. No hacemos parte de ese altar, no hacemos parte de ese altar. Somos de Cristo, nuestras generaciones son de Cristo, pertenecen a Cristo, lavadas bajo el pacto de la sangre del Señor Jesucristo, para su servicio, para su gloria, reconociendo la grandeza de Dios, porque tú te revelarás a los corazones uno a uno, Padre. Tú te revelarás, Señor, como lo hiciste con nosotros. Dios de generaciones eres tú, Señor. Hoy damos gloria y alabanza a tu santo nombre en Cristo Jesús. Bendiciones, mis amados hermanos, bendiciones.